Jesús. Este pueblo, el cual el libro de Apocalipsis lo identifica como un pueblo obediente que existe en los últimos días antes de la venida de Cristo Jesús. Es un pueblo que lo menciona Apocalipsis 12:17. Un pueblo, y allí dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Repítanlo conmigo: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen. El Señor en su palabra identifica a un pueblo que existe antes de su segunda venida. Si bien no tiene nombre, pero tiene características. Guardan los mandamientos de Dios y Satanás está enojado contra ellos. Y va y hace guerra contra estos que son obedientes a Dios. Y otra característica que tiene, saben, que guardan todos los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos guardan? Todos son obedientes en cada punto, incluyendo el día de sábado. Éxodo 20:8-10 dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Pero este pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, no solamente lo hace basado a unos mandamientos dados al pueblo judío, al pueblo de Dios, sino que lo hace en obediencia, porque estos mandamientos, este día de sábado, el día de reposo, fue establecido desde la creación. Amén. La palabra de Dios dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y Jehová Dios en la creación, dice que reposó de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Dónde? En la creación. En la creación no existía un pueblo judío. En la creación no había pecado todavía. En la creación existió Adán y Eva y fue establecido por Dios allí como regalo para la humanidad. Amén. Hay 2 regalos que Dios ha dado a su pueblo y que ha dado a la humanidad. Le ha dado el matrimonio, y es una de las instituciones que Satanás está atacando. ¿Se han dado cuenta, mis queridos hermanos, de eso? Que ahora el hombre redefine el matrimonio como ellos quieran. Dios estableció a Adán y a Eva y los casó. Los casó allí en el Edén. Y después de haberlos creado y de haberlos casado, porque Dios sabe que el matrimonio es una bendición, sabe, la palabra de Dios los invita a descansar, a guardar un día de reposo. Y esas son las 2 instituciones, 2 regalos que Dios dio a la humanidad: el matrimonio y el día de reposo, para pasarlo en comunión con Dios, en comunión el uno con el otro, para que sea bendición para la familia. Y este pueblo obedece los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, el día de sábado. ¿Por qué? Porque saben, es una señal entre el pueblo de Dios y su Dios. Ezequiel 20:12 dice: y les di también mis sábados, que fueran señal entre mí y ellos, para que supieran que yo, el Señor, soy el Señor que los santifico. Señal entre mí y ellos. Dios mantiene un remanente todavía en esta tierra. Amén. Un pueblo que se identifica como obediente a Dios. ¿Saben? Porque cuando venga el Señor en su segunda venida, la palabra de Dios menciona en Isaías 66:23 que de sábado, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Amén. Esto es, mis hermanos, this is what it is, young people. It's a people that is obedient to God. They keep God's commandments, including the 4th commandment,
which is the Sabbath that was established in creation. Mis hermanos, y la segunda característica que el libro de Apocalipsis menciona, ¿saben cuál es? Que este pueblo proclama la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Este pueblo en Apocalipsis 21:17 dice: el Espíritu y la iglesia, la novia, dicen: ven. Y el que escucha diga, vamos todos diciendo: ven. El que da testimonio de estas cosas dice, leámoslo todos juntos: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Así concluye el libro de Apocalipsis, haciendo una invitación a que el Señor Jesús venga pronto. This people has the characteristic that they invite others to accept the coming of Jesus Christ. Esa es la característica. Mis hermanos, este pueblo predica una segunda venida de Jesús literal, no una venida de rapto secreto. It preaches a literal coming, una segunda venida literal, donde la palabra de Dios dice: he aquí viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Este pueblo que obedece a Dios y que predica la segunda venida de Cristo, este pueblo predica una segunda venida de Jesús literal. Este pueblo, mis queridos hermanos, ¿saben? Está identificado en Apocalipsis capítulo 10. Vamos allí a nuestras Biblias, por favor. Apocalipsis capítulo 10. Quiero que recuerden, hermanos, este capítulo, porque este capítulo es el capítulo que informa a ti y a mí. This is the chapter that informs me and you of our beginning, de nuestro inicio, del inicio de este movimiento, del inicio de aquel, de la continuación, perdón, de aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 10, este es el capítulo que identifica a este pueblo. La palabra de Dios dice en el versículo 1: y vi a otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de ¿qué? Como columna de fuego. Y dice que en su mano tenía un ¿qué? Un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y nos dice el versículo 5 al 6: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano, este que tenía el librito, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él. Dice, y al final dice, que el tiempo no sería ¿qué? Que el tiempo no sería más. Vamos a interpretar. ¿Quién es este ángel que viene y pone sus pies sobre la tierra y sobre el mar? ¿Quién es este ángel que tiene un librito abierto en su mano? ¿Quién es este ángel que jura por el mismo nombre de Dios? ¿Quién es? ¿Saben? Los teólogos han identificado que este ángel le corresponde todas las características a alguien que pertenece a la deidad, a alguien que merece adoración. En ninguna parte de la Biblia se le adora a un ángel, pero este ángel tiene las características que solo le pertenecen a Dios. Este ángel tiene un arco iris sobre su cabeza. Ese arco iris a Dios se le ve en las partes del Antiguo Testamento, que él tiene un arco iris sobre su cabeza. El rostro es como de sol. Mis hermanos, Jesucristo cuando fue transfigurado, su rostro brillaba como el sol.
sus pies son como fuego. Estas descripciones solo pertenecen a Dios y a nadie más. Saben, este ángel, los teólogos concluyen que este ángel es nada más y nada menos, ¿quién? Cristo Jesús. Él tiene la autoridad de jurar bajo el nombre de Dios. No hay ningún ángel que tenga la capacidad de eso. Ahora vamos a identificar el librito. El librito dice que este libro estaba abierto. Saben, la palabra de Dios menciona que en capítulo 5 de Apocalipsis había un libro que estaba sellado, que estaba escrito por dentro y por fuera y que nadie lo podía abrir. Pero este librito no es el mismo librito de Apocalipsis 5. Este librito estaba cerrado porque ahora el ángel lo tiene que abierto. Y si está abierto, ¿cómo estaba el librito anteriormente? Estaba cerrado. Mis hermanos, hay un solo libro en la palabra de Dios que Dios ordenó que se cerrara. ¿Sabían ustedes eso? Hay un solo libro que Dios ordenó que fuese sellado, que fuese cerrado, para que se abriera en un tiempo más adelante. Aquí este ángel trae este librito abierto porque ha llegado el tiempo de abrir ese librito, mis hermanos. Y ese librito, el cual Cristo Jesús lo tiene en sus manos, lo es identificado como el libro de Daniel. El librito es el libro de Daniel. Dios ordenó a Daniel en el capítulo 12, versículo 4, le dijo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del ¿qué? Hasta el tiempo del fin. Dios ordenó a Daniel que su libro fuese cerrado. ¿Sí o no, mis queridos hermanos? Él ordenó que fuese cerrado. Miren lo que dice allí en otros versículos, mis hermanos. El libro que Dios ordenó que fuese cerrado y que fuese abierto en el tiempo del fin fue el libro de Daniel. Daniel capítulo 12 versículo 9 dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del ¿qué? Del fin. Cierra el libro, pero en el tiempo del fin se va a abrir este libro. Y el ángel ha llegado con ese libro abierto. Daniel capítulo 12 versículo 10 nos dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué van a comprender? El mensaje del libro que fue abierto. Mis queridos amigos, saben que en la historia de este mundo el libro de Daniel fue abierto por el mismo Jesucristo. Cuando le preguntaron sus discípulos: Señor Jesús, ¿cuándo es que vas a venir? Danos señales. Jesús mencionó el libro de Daniel. Pero saben ustedes que por casi 2000 años, por casi 1500 años, el libro de Daniel, este libro profético, fue totalmente silenciado. Después de Jesucristo, no hubo ningún momento en la historia sobre el cual se haya abierto el libro de Daniel para que fuese predicado hasta cerca de nuestro tiempo. ¿Sabe que ese librito abierto ahora, el libro de Daniel, fue abierto y se identifica el tiempo cuando este libro se abrió? Saben que en la historia de este mundo, en 1755, hubo un tremendo terremoto allá en Lisboa. Tembló tanto y se sintió por la mayor parte del mundo que aquellos hombres que estudiaban la palabra de Dios continuaron a decir: el tiempo del fin ha llegado. Y comenzaron a abrir estos libros, específicamente el libro de Daniel. Los eventos que estaban sucediendo a nivel mundial, este terremoto allá en Francia, la Revolución Francesa que terminó con la guillotina y la quema de cientos y miles de Biblias.
Mis hermanos, el libro de Daniel y los libros proféticos fueron abiertos en su totalidad. En estos tiempos, la Revolución Francesa 1798, el gran terremoto de Lisboa 1755, y aquí en Estados Unidos ese día oscuro de 1780 que causó gran conmoción. Todo Estados Unidos, una parte del este de Estados Unidos estaba totalmente oscurecido. En esos días también se reconoce la historia como una lluvia de estrellas como nunca había sucedido anteriormente en 1813, y eso dio, saben, pie al gran reavivamiento de la segunda venida de Cristo Jesús. Los hombres comenzaron a predicar: el tiempo del fin ha llegado. Y los libros de Daniel y Apocalipsis fueron abiertos. Ese librito había llegado a ser abierto. Allá en Europa, un sacerdote comenzó a predicar la segunda venida de Cristo Jesús, llamado Manuel Acunza. Escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad. El reavivamiento de la segunda venida de Jesús se estaba dando. Del tiempo del fin, el fin, decían ellos, ha llegado. Y aquí en Estados Unidos hubo un hombre llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller, aquí él tuvo su mayor impacto aquí en Estados Unidos, en la costa este. Guillermo Miller en 1831 comenzó a predicar específicamente la segunda venida de Cristo Jesús, y utilizó específicamente el libro de Daniel y Apocalipsis, el libro de Daniel. Guillermo Miller se levantó, una persona muy preparada, había estado en la fuerza militar de este país, pero ahora se levanta siendo llamado por Dios a predicar la segunda venida de Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, se dieron, el tiempo había llegado. Por Europa, por Sudamérica, ahora por aquí, por Estados Unidos, el libro de Daniel se comenzó a abrir. Mis hermanos, todo esto estaba profetizado allí en Apocalipsis capítulo 10. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Amén. Apocalipsis 10 menciona que el tiempo había llegado. Nos dice Apocalipsis 10, versículo 8 al 9, que se le dio una instrucción: ve y toma tú, Juan, el libro, el librito que está abierto en la mano del ángel, y cuando lo tomes, le dijo que le iba a suceder algo. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, ¿y qué? Y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será, ¿qué? Dulce como la miel. Mis hermanos, especialmente en esa época, en 1700, 1800, cuando se predicaba el libro de Daniel y Apocalipsis, fue dulce predicar la segunda venida de Cristo Jesús. Miles y miles se arrepentían, miles y miles se entregaban porque querían ver la venida de Cristo Jesús. Hermanos, grupos se reunían en casas, los borrachos dejaban de tomar. Se cerraron, mis hermanos, en la costa este, todos los establecimientos que vendían licor. Las personas estaban contentas porque Cristo Jesús iba a venir pronto. Aquí hay unas fotos de las reuniones generales que sucedían. Fue un gran reavivamiento. ¿Y saben quién lo lideraba? Este hombre llamado Guillermo Miller. Pero dice el versículo que lo tomó, lo comí, y fue dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, ¿qué dice? Amargó mi vientre. El libro de Daniel lo comieron estos hombres. Y saben, por ahí surgió la idea de que Jesús iba a venir en cierta fecha. Se mencionó y se estableció una fecha que en 1844 iba a venir Jesucristo. Y aquí está un periódico de esa época que menciona octubre 22 de 1844. ¿Y qué sucedió? En la espera de la segunda venida de Cristo Jesús era dulce, dulce el saber que Jesucristo venía, dulce el saber de que la muerte iba a ser vencida,
dulce el saber que se viviría con él por toda la eternidad, pero saben, no vino. Él había hecho cálculos. Él había calculado, saben, correctamente una profecía que se encuentra en el libro de Daniel, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y saben, la fecha le dieron hasta 1844, pero él se equivocó. No era de que Jesucristo iba a venir a la tierra, es que el santuario celestial iba a ser purificado. La profecía no estaba equivocada, sino solamente el evento, el lugar donde iba a suceder. Y le amargó el vientre después de que esa noche amaneció y los siguientes días fue un chasco. Jesús no había venido. Pero este grupito, saben, Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios ya lo había profetizado aquí en Apocalipsis capítulo 10. Porque en el versículo 4 dice que cuando los 7 truenos, que cuando habló el ángel, dice que Juan iba a escribir. Pero a Juan se le dijo: sella las cosas de los 7 truenos que han dicho y no las escribas. Había un mensaje velado allí. Iba a ser dulce, pero había algo escondido que no era la voluntad de Dios que se conociera todavía. Y en el periodo de la historia de este mundo, cuando se abrieron finalmente los libros de Daniel y Apocalipsis, en estas fechas que he mencionado, mis hermanos, fue amargo cuando Jesucristo no vino. Saben que ese grupito no se desanimó. Apocalipsis capítulo 10 versículo 10 y 11 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre esa amargura en su vientre. El mensaje lo habían comido, pero ahora que le había caído agruras, ¿qué pasó? ¿Dónde fallé? ¿Saben? El Señor le dijo: ahora quiero que sigas predicando. Es necesario que prediques otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. ¿Sabes por qué? Porque este mensaje necesito, dijo Dios proféticamente, que se predique por todo el mundo. Gloria sea a Dios, amén. Todo el mundo necesita saber de la segunda venida de Cristo Jesús. Todo el mundo necesita conocer de los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. No es el tiempo de mi venida todavía. Quiero que sigas predicando. Este grupo, hermanos, allá en Nueva York no se desanimó. De ese grupo nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se dividieron en 3 grupos y un pequeño grupo se levantó, recobró ánimo y saben, volvieron a estudiar la palabra de Dios y comenzaron a afianzarse que Dios les había dado un mensaje correcto de guardar los mandamientos de Dios, de predicar la segunda venida de Cristo. Y en 1860, el 3 de mayo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día nació oficialmente. La iglesia nació oficialmente, este grupo que tiene estas 2 características, que creen en la palabra de Dios en total obediencia, incluyendo el 4º mandamiento el día sábado, y que creen en la pronta venida de Cristo Jesús. La iglesia adventista viene de la palabra adventus, la venida. Es la iglesia que predica la segunda venida de Cristo Jesús, amén. Y mis hermanos, la sierva de Dios escribe mensajes para la iglesia, tomo 3. Somos adventistas del séptimo día. ¿Nos avergonzamos de nuestro nombre? Contestamos: no, no, no. No estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Nos señala la verdad que ha de probar a las iglesias. We are Seventh Day Adventists. Are we ashamed of our name? We answer: no, no, we are not. It is the name that the Lord has given us. Praise be his holy name. Amen.
Oh, mis hermanos, ¿saben? Tenemos 152 años predicando la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Este movimiento tiene propósito. It has a purpose. It has a meaning. It has a mission. La misión y el propósito es preparar al mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Esa misión y ese objetivo no se ha perdido. En el 2013 celebramos 150. Ahora estamos en el año 152 predicando la segunda venida de Jesús. We are that people, ese pueblo que el libro de Apocalipsis dice que invitan y que predican la segunda venida de Cristo Jesús. Este es ese pueblo. Una venida literal, una venida donde todo ojo lo verá. Este es el pueblo que el libro de Apocalipsis lo describe como aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Dice su palabra: el dragón Satanás se llenó de ira contra ella, contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Mis hermanos, este es ese pueblo con esas características, que guardan la palabra completa de Dios, incluyendo los mandamientos y el cuarto mandamiento del día de sábado, que fue establecido en la creación y para señal entre el pueblo de Dios y él. ¿Saben? El fin del tiempo ya está aquí. De allí viene nuestra historia de Apocalipsis capítulo 10. Ese pueblo que comió ese libro, que fue dulce, el librito de Daniel, y que predicó ese mensaje y que nació de un gran chasco, así como nació la iglesia cristiana de un chasco. Cuando vieron a su maestro Cristo Jesús ser crucificado y los discípulos se echaron a correr y se escondieron por miedo. Esta iglesia así nació también, porque vino su Salvador a darle esperanza. Así como Jesús vino a sus discípulos a decirles: no tengan miedo, yo he vencido la muerte. Así Dios ha levantado este pueblo para esta hora, en este tiempo, para preparar a un mundo para la pronta venida de Cristo Jesús. El ángel le dijo: es necesario que profetices. Y saben, ya no estamos en el tiempo del fin. ¿Sabes en qué tiempo estamos? En el fin del ¿qué? Del tiempo del fin. Estamos en el fin del tiempo. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que serían los días antes de la segunda venida como los días de Noé. Dice: sería como la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noé, porque antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero Noé estaba siendo fiel y fue salvo, Noé y toda su casa. Noé no dejó de predicar. Él fue uno de los que predicaba también simbólicamente la venida de Cristo Jesús. ¿Quiénes somos los adventistas del séptimo día? Mis hermanos, somos un pueblo con un movimiento profético, con un origen profético, cuyas características están escritas en la palabra de Dios en Apocalipsis, como obedeciendo los mandamientos de Dios y predicando la segunda venida de Cristo Jesús. Mis hermanos, hoy la iglesia allá en San Antonio ha concluido sus reuniones, pero sabes, hoy en la tarde, concluye sus reuniones. Y saldrán de allí a todos los rincones del mundo, pero saldrán allí llenos de una visión refrescada. Nuestra visión, misión y propósito es predicar la segunda venida de Cristo Jesús. Es ayudar a aquellos que tienen hambre y sed
Es de estar trabajando los unos por los otros, especialmente por nuestros amigos y seres queridos que aún no conocen de Cristo. No es tiempo de vacacionar. Este pueblo debe de estar más ocupado que antes, ocupado en compartir el evangelio, ocupado en haciendo obras de ayuda para los demás. Esa es la misión y el propósito de la iglesia adventista del séptimo día hoy en día. Porque saben que los que van a entrar cuando venga Jesucristo, ¿quiénes son? Porque yo tuve hambre y me diste ¿qué? De comer. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me viniste a visitar. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Mis hermanos, ese es el llamado y el propósito. Pertenecemos a un pueblo profético. Pregunto yo en esta mañana, ¿será que aquí hoy en día necesitamos de reenfocar nuestra misión y nuestro propósito? Como pastor de esta iglesia, se los digo, es el propósito de este servidor que todos los líderes de esta iglesia, los ancianos, los directores y todos nosotros como miembros estemos ocupados sirviendo al que tiene hambre, al que tiene sed, ayudando y compartiendo la palabra de Dios. Sábado tras sábado vamos a estar haciendo ese énfasis. Yo le agradezco a Dios porque saben, esta iglesia hasta el día de hoy ha reportado 97 de ustedes se han apuntado como carteros misioneros y 237 personas están recibiendo estudios bíblicos. ¿Cuántos glorifican a Dios, hermanos? Yo glorifico a Dios porque esta iglesia está dando de comer a cientos y cientos de familias a través del servicio comunitario, el banco de comida. Yo agradezco a Dios porque esta iglesia es una iglesia misionera que está ayudando en Tijuana a aquellos más necesitados. Hermanos,